Hola, bienvenidos a otro episodio de Mi Rincón Aeronáutico. En esta ocasión vamos a ver el parabrisas. Este episodio sí es largo porque voy a mostrar todos los puntos, ya que en el manual de montaje no está bien definido y he tenido que contactar con los ingenieros de ICP que me han explicado perfectamente paso por paso cómo se coloca el parabrisas. Lo vemos en unos segundos. Voy a empezar con la colocación del parabrisas. Lo primero que he hecho es calcular el punto medio entre este pico y este. Le he puesto una marca aquí. Y lo mismo entre ese vértice y aquel de allí. También le he puesto una marca. Y ahora con el láser he unido las dos marcas y me da aquí el punto central, que es el que tengo que poner y alinear con una línea de remaches que hay en el avión. También he dibujado una línea que une todos los puntos centrales, que me va a servir de guía, y el otro punto que hay que marcar es el siguiente. En la barra superior de la estructura del techo, el punto central es este, tomando como referencia este borde y el correspondiente de aquel lado. Ahora la línea que he dibujado en el parabrisas, en el Lexan grande, la voy a alinear con este punto y con este remache de aquí, que es el central. Una vez que está marcada la línea del centro, he puesto el perfil de goma allí centrado y en este lado he puesto aquí una línea a 13 milímetros del borde superior. Esta distancia no viene en el manual de montaje del ultraligero. Hay un vídeo por internet que dejo el enlace abajo en la descripción. Es un vídeo de ICP de hace 9 años. Y bueno, marca una distancia que no se ve claramente con un escalímetro. Yo lo he consultado con los ingenieros de ICP y me han contestado que esta distancia son 13 milímetros. De todas formas, voy a comprobarlo en el avión. Esta línea sería donde van los agujeros para los remaches. Voy a comprobar que esta línea, cuando está apoyado bien sobre el fuselaje, la parte de abajo, esta línea coincide exactamente con el centro del tubo superior. No lo puedo grabar bien, pero vamos, cuando esto está aquí apoyado, centrado con este remache de aquí, la línea central, apoyado en los tubos diagonales, y utilizando las dos manos mantengo esta posición y me voy hacia arriba, efectivamente esta línea que he dibujado a 13 milímetros coincide exactamente con la línea superior de este tubo. La línea que partiría por aquí. Así que lo que voy a hacer es hacer los agujeros en esta línea con la plantilla correspondiente, que es la pieza que va aquí. Esta es la pieza de aluminio que va sujetando el Lexan junto con el techo y junto con la barra de la estructura. Y este agujero coincide con este central de aquí. Voy a hacer este agujero, a partir de ahí pongo una pinza y voy copiando el resto de agujeros sobre el Lexan. Ya he hecho el primer agujero, está fijo con la pinza. Ahora he marcado el borde de la pieza de aluminio aquí en el centro y voy a medirla y poner la misma marca aquí y aquí. No me fío mucho del procedimiento que he dicho anteriormente de dibujar la línea de este borde, del borde de la pieza de aluminio en el Lexan, y lo que he hecho es darle la vuelta, con lo que ahora veo la línea que tracé a los 13 milímetros. Lo único que tengo que hacer es poner el agujero en el centro de esa línea y, agarrando bien, taladrar desde aquí abajo. Una vez que tengamos puesto este, pongo la pinza y vemos, intento no tocar nada, que también coincide aquí en el extremo. Así que voy a hacerlo así. Una vez que ya está puesto la pinza central y la del extremo, que he taladrado desde abajo, pues ya simplemente es ir copiando agujeros y comprobando que se ve la línea que marqué, como se ve ahí, justo pasando por el diámetro de los agujeros. Pues ya están hechos todos los agujeros, copiados a la lámina del Lexan.
Ahora voy a hacer lo mismo, utilizar la pieza esta de aluminio para taladrar estos mismos agujeros en la barra horizontal de la cabina. Lo primero que voy a hacer es dibujar la línea en la que tienen que estar estos agujeros. Ya he dibujado la línea que va por aquí. He calculado el punto central. Y en esta posición del agujerito este en el punto central, pues he comprobado que cuando la línea se ve a través de este agujero, pues se ve a través de todos, hasta el último. Una vez comprobado esto, voy a taladrar este agujero central, sujeto la pieza con una pinza y voy copiando. Voy a hacer el agujero central de la barra superior con una broca de 4 milímetros nueva a estrenar, porque esto es acero y bueno, aquí no tengo taladro vertical, esto es a pulso más o menos que salga vertical y en el centro. Inicialmente con un punzón he marcado varias veces con varios golpes la posición y luego para que la virutilla caiga y la pueda recoger he puesto un papel cubriendo el panel, parte del asiento, etc. Así que voy a hacer el agujero a ver si sale bien. Ya está hecho el primer agujero, ahora voy a sujetar bien la pieza, la voy a coger como plantilla para asegurarme que no se mueve mucho la broca y voy a marcar con el punzón todos los centros del resto de agujeros. Ya he hecho todos los agujeros, ahora voy a quitar todas las pinzas rápidas, quitar la pieza, quitar la cinta adhesiva y repasar todos los agujeros para quitarle las rebagas. Una vez hechos los agujeros en la barra superior, el siguiente paso es distribuir aquí 9 agujeros espaciados 8 centímetros en las dos barras diagonales, para lo cual he puesto cinta de carrocero y ahora voy a calcular el punto medio entre la unión esta y la parte de abajo de la barra. Y una vez que tenga el punto medio voy tirando agujeros arriba y abajo separados 8 centímetros. Ya están hechas las marcas en las dos barras y ahora hay que utilizar el punzón para intentar hacer el agujero en la parte superior del tubo. Como es curvo, pues en la parte superior para que al remachar el Lexan encima coincida con la parte superior y el remache entre verticalmente. Puesto que estas marcas están hechas sin plantilla, una vez que estén hechos los agujeros, pongamos el Lexan encima y copiemos estos agujeros Lexan, el Lexan ya queda definida su posición y si lo montáramos al revés, pues no coincidirían, seguramente no coincidirán, a lo mejor sí, pero lo más seguro es que no. Entonces hay que tener en cuenta la parte del Lexan que va hacia el exterior. En las planchas de metacrilato, de plexiglas que yo utilizo, está marcada aquí la cara que tiene protección ultravioleta, la cara de servicio. Entonces, suponiendo que el Lexan trabaja igual, no he visto que lo ponga por ningún sitio, pero siguiendo la misma regla de 3, por el lado en el que está pegado el film protector que tiene el texto, supongo que este será el lado de servicio, o sea, el lado que tiene que estar fuera. De forma que la goma la tengo que poner con el labio que está en contacto con el fuselaje por la parte en la que se ve el texto al revés, que no es la de servicio. Una vez decidido esto, cuando copie estos agujeros de las dos diagonales que acabamos de ver aquí, pues solamente se podrá colocar en la posición que he comentado, con el lado de servicio hacia afuera. Ya he marcado con el punzón todos los puntos donde hay que taladrar
Y antes de empezar he tapado todos los agujeritos para que no caigan virutillas metálicas dentro de equipos eléctricos, y después pasaré la aspiradora antes de quitar todas las cintas cuando haya terminado. Así que ahora voy a taladrar en el punto vertical de cada tubo. Voy a empezar a taladrar. En este caso el resto de agujeros que sujetan el parabrisas son de 3,2 para remaches de los intermedios, mientras que aquí en la barra eran de 4 milímetros. Así que voy a empezar. Ya están hechos los agujeros de las diagonales. Ahora lo que he hecho es colocar el Lexan fijado en la parte de arriba con los agujeros que ya tenía hechos. Y ahora lo bueno es que hay que copiar los agujeros de la diagonal de forma que aquí haga el mayor apriete posible, para que la junta de goma ajuste sobre el fuselaje. De todas formas, después desde dentro hay que meter silicona por dentro para darle estanqueidad. Pero bueno, aquí lo que hay que hacer es tirar lo máximo posible hacia abajo del Lexan y copiar estos dos agujeros inferiores para fijar esta posición. Ya están fijados los dos primeros agujeros, esto queda bien. De todas formas, creo que le voy a poner otros dos aquí, un poquito más cerca del borde, a unos 3 o 4 centímetros de los anteriores, para que apriete todavía más. Y ahora lo que hay que hacer es seguir copiando el resto de agujeros en el Lexan. Ya he terminado de fijar las dos diagonales. He añadido estos dos que comenté antes para que aprisione bien aquí en la parte central la goma contra el fuselaje, y también este aquí en la curva, y aquel de allí también. Ahora lo que hay que hacer es fijar este punto inferior de aquí en el tubo vertical, pero de forma que yo vaya ajustando y tirando, que la goma vaya adaptándose a la parte superior del fuselaje hasta que llegue al final, y en este punto taladrar a la vez el Lexan y el tubo vertical. Este sí tiene que estar tenso para que se mantenga la goma pegada. Sin embargo, al subir me comentan desde factoría el ingeniero que no hace falta que esté muy tenso. Es más, que conviene que esté flojo para que permita moverse con las dilataciones, etcétera. Tanto en este lado como en aquel hay que hacerlo. Voy a empezar por este. Ya está colocado el primero. Todo esto en contacto. Si tocamos aquí, no hay ninguna distancia, no se mueve nada. Y ahora simplemente es apoyar el resto del borde y hacer agujeros cada 65 milímetros. Vamos a marcar las distancias primero, una raya, y luego ya directamente taladramos en el centro del tubo. Ya está hecha esta vertical, falta uno aquí arriba, hay que quitar el ala para hacerlo, y ahora voy a hacer el del otro lado. Ya está hecho también el otro lado, me queda muy bien, y me he apuntado en la lista de cosas pendientes los dos agujeros que hay que hacer. Aquí, cuando quite el ala,
en los dos lados. Ahora voy a desmontar todo y voy a repasar todos los agujeros que he hecho en el metal para quitarle las rebabas, y lo mismo en el Lexan por los dos lados en cada agujero. Ya he repasado todas las rebabas y ahora el siguiente paso es copiar esta fila de agujeros en la pieza del techo que va por aquí debajo. El siguiente paso es trasladar estos agujeros de la barra horizontal a la pieza del techo para que ajusten uno con otro, el parabrisas y el techo. Ya he copiado estos agujeros en el techo y ahora el parabrisas va por encima del techo y la pieza metálica esta va por encima de los dos. La voy a fijar a ver cómo queda. Así es como quedaría. Lo que pasa es que por aquí hay una pequeña abertura, entonces lo que voy a hacer es desmontar de nuevo la pieza metálica. Este pliegue que tiene aquí lo voy a incrementar un poco de forma que el labio este de salida, el aire va hacia allá, el labio apoye contra el techo del Lexan. Lo estoy doblando usando unos tacos de madera con sargentos y empujando aquí poco a poco en varios tramos, a ver cómo queda. Y así es como queda ya finalmente. Ya está en contacto toda la pieza esta con el techo y con el parabrisas. Así que pongo punto final a este episodio. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por seguirme y no olvidéis activar las notificaciones y suscribiros al canal. Gracias, hasta luego.